Recuerdo una vez me fui a confesar y un sacerdote me dijo, no busques consolación en el mundo, porque el mundo no está aquí para consolarnos, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque si nos fijamos en el mundo y lo que el mundo nos quiere dar, va a ser falsas promesas y insultos, y si buscamos consolación allí, no lo vamos a encontrar. Y por eso si nos vamos fijando y fijando nada más en el mundo, vamos a quedarnos agobiados y muy cansados, ¿sí? Porque no va a haber consolación. La consolación se encuentra en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él siempre está ahí para nosotros. Y la semana pasada tuvimos la misa el jueves, jueves santo, cuando el Padre pasa y lava los pies a las personas representando lo que hizo Jesús a los apóstoles, ¿ah? Jesús siempre está ahí lavando los pies a todas las personas que se sienten rechazadas, ¿sí? Pero lo que es muy importante es que Jesús siempre está allí, ¿verdad? Para nosotros, incluso en esos momentos difíciles, porque la semana pasada habíamos leído cómo los israelitas estaban muy afligidos por el faraón, ¿sí? Y todas las personas que estaban encima de ellos eran esclavos y no recibían consolación en ningún lado. Y estaban esperando esa salvación del Señor. Cuando llegó Moisés con los milagros, ellos miraron y dijeron, wow, Dios viene con su salvación. Pero ¿qué pasó cuando Moisés le dijo al faraón, libera al pueblo? ¿Qué es lo que hizo faraón? Dijo, oh, pues más duro les voy a llegar, más duro les voy los voy a afligir. Y en ese momento es cuando el pueblo de Dios, los israelitas, dijeron, ok, parece que Dios no está entre nosotros, parece que Dios no está aquí para salvarnos, y perdieron la fe, dudaron de Dios. Entonces, a veces llegan esos momentos difíciles y si uno no toma precaución puede llegar a dudar a Dios. Pero ¿qué pasó después? De repente viene Moisés de nuevo y Moisés incluso le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué has hecho esto a tu pueblo? ¿Por qué me mandaste? ¿Por qué causaste esto? Porque ahora se está empeorando la cosa. Hasta Moisés le dijo eso a Dios, ¿verdad? En Éxodo capítulo 6. Y ahora empezamos, Éxodo capítulo 7. Dios le dice a Moisés, a ver, Moisés y Aarón, mira, aquí está, el Señor habló a Moisés y a su hermano Aarón, su hermano mayor Aarón, y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Entonces, ahí están siguiendo las órdenes del Señor, haciendo las cosas igual como Dios lo ha mandado. Y así es como debemos de hacer las cosas nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo o cuando Dios nos dice algo, debemos de hacerlo, incluso si es difícil. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios nos manda a hacer y Dios es bueno. Entonces, aunque sea difícil, lo debemos de hacer porque reconocemos que va a llegar algo más grande y más bueno, va a llegar la recompensa. No es, ya ve que muchos dicen, todo va a estar bien. Bueno, nosotros lo podemos decir porque creemos en Dios, tenemos fe en Dios y cuando hacemos su voluntad, sí podemos decir correctamente que todo va a estar bien porque lo estamos haciendo según como Dios manda, ¿sí? Dios tiene el control de la situación, Dios está allí, Dios está presente y aquí vemos que a Moisés y Aarón, si se hubieran basado en lo que ya ha pasado, hubieran dicho, "Oh, bueno, ¿por qué le vamos a hacer caso al Señor? La última vez que le hicimos caso, las cosas empeoraron. Pero no, ahora miren lo que está diciendo Moisés y Aarón, ok, vamos a hacer como Dios nos manda. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y esta, es decir, la vara que tenía en su mano, se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos, ¿verdad? De Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Entonces copiaron lo que hizo Aarón.
pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, noten que ellos pudieron copiar a Aarón convirtiendo a estas varas a serpientes, pero no tenían el poder de defenderse, no tuvieron el poder de defender esas varas de la vara de Aarón, que las devoró. Sin embargo, aquí dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El Señor ya había dicho eso. El Señor dijo, miren, Dios le dijo a Moisés que no los va a dejar ir, no los va a querer dejar ir solamente con mano dura. Y ahora aquí Dios va a mandar las plagas, mostrando su poder, dándole oportunidad tras oportunidad a Faraón para convertirse y a todos los que están con él a convertirse y mostrando, ¿verdad?, su poder, el Señor, salvando a su pueblo. ¿Ok? Entonces Dios ya había dicho que esto iba a pasar. Entonces cuando Moisés le preguntó al final de Éxodo capítulo 6, cuando le dijo, Señor, ¿por qué me has mandado? La cosa se está empeorando, empeorando. Si hubiera escuchado al Señor y si lo hubiera guardado en su corazón, se daría cuenta, bueno, esto tenía que pasar porque el Señor dijo que iba a pasar y así es como pasó, igualito como dijo el Señor. El Señor dijo, va a endurecer su corazón y no me va a querer escuchar, pero con mano dura los va a dejar ir, los va a mandar afuera. Así es como está pasando. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. ¿Ok? Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente, porque ahora va a pasar la primer plaga. Vamos a hablar sobre las plagas ahora, ¿ok? Ok. Dios enviará 10 plagas y estas 10 plagas prefiguran los 10 mandamientos. Entonces, a este pueblo rebelde que se está rebelando contra Dios, que está afligiendo su pueblo, que está causándole daño a su pueblo, les va a mandar plagas. Mientras al pueblo de Dios, a los que se someten a Dios, a los que aceptan a Dios en sus vidas, Dios les va a mandar los 10 mandamientos. Y va a ser un pacto, el pacto mosaico, es decir, el pacto de Moisés. En- y de eso después lo vamos a ver cómo pasa eso. Entonces, 10 y 10, ¿ok? Voy a hablar un poco de las plagas que llegaron ahí en la tierra de Egipto. Algunos preguntan, por ejemplo, ateos, dicen, bueno, ¿dónde están las pruebas que esto sucedió? Porque sé que lo dice la Biblia, pero no hay quizás un documento egipcio de antigüedad que nos diga que sí pasaron estas cosas. Bueno, la respuesta es no, ahorita no tenemos nada así, pero no hay problema porque de hecho, si se fijan, en esos tiempos los egipcios no escribían cosas que iban en su contra. No escribían, por ejemplo, derrotas. Los israelitas sí, ellos eran honestos. Cuando ellos perdían una batalla, decían, nosotros pecamos contra el Señor y éramos muy malvados, por eso el Señor no nos protegió en la batalla y perdimos la batalla. Ellos eran honestos, los israelitas. Aquí en el Antiguo Testamento vamos a ver que eran honestos. Los egipcios en estos tiempos no tenían esa costumbre. Ellos tenían la costumbre de glorificar al rey siempre. Aunque pierda una batalla, miente, di que lo ganó. Y tenemos am, documentos históricos donde hicieron eso. Por ejemplo, ellos se enfrentaban mucho contra los hititas. Los hititas se enfrentaban mucho contra los egipcios, batalla tras batalla con ellos. Y hay una batalla muy famosa llamada la batalla de Cadés. Es una ciudad que de hecho es mencionado en la Biblia, la tierra de Cadés. ¿Ok? ¿Qué sucedió allí? Bueno, se enfrentaron los egipcios contra los hititas en estos tiempos. ¿Y qué pasó? Bueno, si leemos los documentos, según los egipcios, ellos ganaron, pero según los hititas, ellos ganaron. Entonces, ¿quién ganó? Alguien aquí está echando mentiras. ¿Quién ganó? Bueno, vemos que los egipcios no ganaron. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que ellos estaban, no estaban diciendo la verdad?
porque cada batalla consecutiva estaba más cerca al sede egipcio. Entonces cada batalla estaba más cerquitas y más cerquitas y más cerquitas al centro de poder de los egipcios. Entonces no se podían defender, los hititas venían más cercas y más cercas y más cercas tras cada batalla. Eso nos da a saber que los egipcios iban perdiendo, pero ellos lo tomaban como ganancia. Ellos decían, no, 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 el faraón, el gran faraón, derrotó a nuestros enemigos, esos hititas asquerosos, escribían esos tipos de cosas. ¿Por qué? Porque estaban glorificando el rey. Aunque iba perdiendo el rey de Egipto, aunque iban perdiendo los egipcios, ellos pues echaban mentiras en los documentos. ¿Para qué? Para glorificar al rey. Entonces, ¿ustedes creen que van a escribir eso? Oh, sí, el Dios de los hebreos nos castigó y no pudimos defendernos, nuestros dioses no nos escucharon. ¿Ustedes creen que van a escribir algo así? Obviamente que no. Además, si se fijan en lo que dicen los arqueólogos, ellos dicen que 99% de Egipto aún no han, 99% de la tierra de Egipto aún está por investigar. Es decir, buscar documentos que estén enterrados, por ejemplo. 99%. Y también 99% de los documentos antiguos ya se deshacieron por las condiciones que existen en Egipto. Por ejemplo, si tú escribes un documento, no necesariamente va a durar todos los siglos, ¿verdad? Se puede am, deshacer el documento, ¿sí? Eso es lo que pasa con la materia. Entonces, no esperen encontrar algo porque aunque existiera, la mayoría de los documentos ya cesaron de existir o están por investigar o encontrar, ¿ok? Pero lo más probable es que los egipcios no escribieron nada de esto. ¿Cómo vamos a esperar que ellos escriban algo de esto si es una derrota? ¿Sí? Más bien diría lo contrario, dirían, ¿verdad? Le ganamos al pueblo de Israel o lo que sea, ¿verdad? Otra cosa sobre las plagas, de hecho, que vamos a leer, ocurrían de forma natural. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero, ¿verdad? Pero esas plagas, lo que sucedió es en los tiempos de Moisés se intensificaron. Era algo tan grande y era en el momento preciso cuando Dios mandaba que suceda esto, sucedía. ¿Ok? Y eso era la parte milagrosa. Eso era para que el faraón supiera que Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tiene control sobre la tierra de Egipto. Él es el Dios verdadero, no los dioses falsos de los egipcios. Pero vamos a ver que Faraón y su gente no va a querer entender, no van a querer entender. Incluso otra cosa sobre las plagas, la mayoría de las plagas no van a tener un efecto duradero, la mayoría. Serían superadas al año siguiente, ¿ok? Hay una plaga que sí tuvo un efecto duradera que vamos a ver ahorita, es la plaga de las langostas. Y vamos a ver que allí sí hay prueba, evidencia histórica que sí sucedió, ¿ok? Y la explicación está en la Biblia y vamos a confirmarlo con lo que tenemos también en la historia fuera de la Biblia, ¿ok? Ahorita cuando lleguemos a esa parte voy a explicar más a lo que me refiero. También cuando vamos a ir leyendo estas plagas, van a haber patrones, pares y tríadas. ¿A qué me refiero? Bueno, las primeras dos plagas, la primera es el Nilo se convirtió en sangre, todo rojo, ¿verdad? Y contaminado, no se puede tomar el agua. Y también la segunda plaga tiene que ver con una abundancia de ranas por toda la tierra, ¿ok? Ambos tienen que ver con el río Nilo. Entonces, el primer par de plagas tiene que ver con el río Nilo. El segundo par, los piojos, los gránulos, las moscas, ¿verdad? Tiene que ver con insectos. El tercer par tiene que ver con enfermedades. La cuarta, el granizo y las langostas, tiene que ver con el cielo. Y el último par, la oscuridad y la muerte del primogénito, tiene que ver con lo que es oscuro, ¿verdad? Son cosas oscuras. Entonces hay ese patrón de pares, ¿verdad? Pero también
Hay ciclos que vienen en tres. ¿A qué me refiero? Miren aquí. La primer plaga, Moisés se presenta temprano en la mañana al faraón para advertirle. La segunda plaga, se da una advertencia y se hace el milagro, pero no se menciona el tiempo ni la posición, es decir, dónde estaba parado Moisés. No lo menciona. La tercera plaga, no se da ninguna advertencia, simplemente se hace, ¿da? Y luego se repite. Con la cuarta plaga, Moisés se presenta temprano en la mañana al faraón para advertirle. La quinta plaga, se da una advertencia y se hace el milagro, pero no se menciona el tiempo ni la posición. La sexta plaga, no se da ninguna advertencia. Y otra vez se repite. La séptima plaga, Moisés se presenta temprano al faraón en la mañana para advertirle. La octava plaga, se da una advertencia y se hace el milagro, pero no se menciona el tiempo ni la posición. Y luego la novena plaga, no se da ninguna advertencia. Y luego se acaba con la décima plaga. Es el clímax, o la última plaga que acaba con todo, ¿verdad? Ahora, cada una de estas, la plaga de la sangre, las ranas, los piojos, sucedían naturalmente, pero repito, se hacían en el tiempo de Moisés, cuando él usaba la vara o cuando Aarón usaba la vara, ahí es cuando pasaba. Entonces, esa era la prueba que es algo milagroso y era de manera muy intenso, que no van a poder decir, oh, bueno, es casualidad. ¿Ok? Era prueba para el faraón y para su pueblo. Pero hay uno que no tiene ninguna, no sucedía naturalmente. Y esa es la muerte del primogénito. Esa sí es simplemente sobrenatural. No hay, eso no sucedía cada año. Los demás, sí, había momentos donde había muchas ranas o muchas moscas, cosas así. Eso sí sucedía, pero no sucedía al nivel que sucedió en los tiempos de Moisés. Y también la muerte del primogénito era algo para que ellos sepan que es algo, es un castigo de Dios, no es simplemente algo que es casualidad. Ahora, cuando lleguemos al séptimo y al décimo plaga, por favor presten atención porque esos son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, la importancia del número 7 y el número 10 en la Biblia, el número 7 y el número 10. Si se fijan, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando habla de la descendencia de Adán, es Adán y luego Set y luego hasta Noé. De Set a Noé son 10 generaciones. Y Moisés se enfoca más en la séptima persona, Enoc, y la décima persona, Noé. Esas son las personas más importantes de esa genealogía, el número 7 y el número 10. Aquí también vamos a ver lo mismo. La séptima plaga y la décima plaga son las plagas que tienen más enfoque. Ahorita vamos a ver. Las plagas también fueron un ataque contra los dioses de Egipto, porque cada cosa tenía un dios. Estaba el dios Apí de los egipcios, el dios Apí era el dios del Nilo. Entonces, a Dios, al decir, mira, Moisés, Aarón, van a hacer esto, le van a mostrar al faraón que esto no es algo, que esto no es algo pura casualidad, no, tú le vas a mostrar con tu vara que, mira, tú tienes estás haciendo el milagro aquí, o yo estoy haciendo el milagro por medio de ti. Va a ver él que el dios Apí no se puede defender. Aunque le recen, no va a poder convertir el río Nilo a agua pura de nuevo hasta que me pidan a mí. Esa es la idea. Hay otro dios que se llama el dios Sekhet. Esa es la diosa de la fertilidad, ¿ok? Para los egipcios. Ella tenía una cabeza de rana. Entonces, la plaga de las ranas, eso representa el ataque contra esa diosa. También está el dios Geb, el dios de la tierra. En la tercera plaga vamos a ver que van a agarrar la vara y van a darle van a pegarle a la tierra y de ahí va a salir la tercera plaga. ¿Ok? Entonces el dios de la tierra no pudo defender a su pueblo. El dios Kepri, sí es el dios de la creación y el renacimiento en la religión egipcia en estos tiempos. Y tenía como cabeza de un insecto que volaba. Entonces eso es relacionado con la cuarta plaga, ¿ok? Y luego está la diosa Ator, la diosa del amor y la protección, pero no podía, y estaba en forma de vaca, esa diosa, pero no pudo defender
a los animales de los egipcios. ¿Sí? Imhotep es otro dios, el dios de la curación. Cuando los egipcios recibieron las úlceras, la plaga de las úlceras, este dios no los pudo ayudar. ¿Cuándo se quitó la plaga? ¿Cuándo se quitaba la plaga? Sí, bueno, nos vamos a fijar que cada vez que se quitaba la plaga era porque le pedían a Dios, al Dios verdadero, no a sus dioses. Solamente cuando el faraón decía, pídele a tu Dios Moisés, por favor, que me quita las plagas, ahí es cuando se quitaba. Ahí está la prueba que esto viene de Dios, pero él no quería entender. Después, cuando Dios quitaba la plaga, él decía, ok, bueno, no, no, mejor aquí se van a quedar, no los voy a dejar ir. Cada vez que Dios le mostraba misericordia, él endurecía más su corazón. También está Nut, la diosa del cielo, ok, pero no pudo defender a su pueblo cuando cayó la graniza, aunque es según la diosa del cielo, según ellos. Set, el dios de las tormentas y el desorden, vino un gran desorden en la octava plaga, las langostas, am, pero no pudo defender al pueblo. Y luego está el dios Ra, el dios del sol. ¿Dónde estaba Ra en esos 3 días de oscuridad? No escuchó a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es el verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Verdad? Y por último tenemos al faraón. El faraón era considerado un dios, el hijo de Ra, pero él no pudo defender a su primogénito cuando murió. Pues miren cómo Dios le está mostrando con cada plaga. No quieren entender. Incluso después vamos a ver que van a saber que, oh, Dios sí tiene control sobre esta plaga. Bueno, entonces, ¿por qué no se arrepienten? Es el orgullo que está en el corazón. Y Dios no tiene favoritos. No crean que, oh, bueno, Dios amaba a Israel y a Egipto, no. Los egipcios no y los israelitas sí. Y así es como debe de ser. No, Dios se fija en el corazón de la persona. Si hubiera egipcios sí hubo, de hecho, egipcios que se arrepintieron. Por eso vamos a ver después en Éxodo 12:38, cuando se salen de la tierra de Egipto, el pueblo de Dios va a decir que había una gran mezcla, una multitud de gente, no solamente los israelitas, sino otros pueblos también que se unieron con los israelitas. ¿Por qué? Porque miraron las señales y creyeron en Dios, y Dios les tuvo compasión, Dios les tuvo misericordia. Las plagas no llegaron a ellos, solamente llegaban a las personas que afligían, que rechazaban a Dios, que odiaban a su pueblo, ¿sí? Después también vamos a ver cuando lleguen a esa tierra prometida, la tierra de Canaán, la primera generación no van a poder entrar. ¿Por qué? Si son el pueblo de Dios, ¿cómo que no van a entrar? Sí, no entraron. La primera generación no entró. ¿Por qué? Por el rechazo. Rechazaban a Dios, hablaban contra Moisés, aunque Dios les mostraba amor, milagro tras milagro. Cuando pedían carne, carne bajaba del cielo hasta que carne, muchísima carne para comer. Dios les bajaba comida desde el cielo. Dios abrió el mar, las aguas para que ellos pasaran y sus enemigos se queden atrás. O sea, milagro tras milagro y no querían entender. Cada vez que pasaba algo inconveniente, se volvían en contra de Dios, en contra de Moisés. Y Dios les dijo, ok, bueno, no van a poder entrar entonces a la tierra prometida, a la tierra donde los llevo. ¿Saben quién entró de esa generación? Caleb y Josué solamente. Josué es el sucesor de Moisés y Caleb ni siquiera era un israelita. Él no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él era cananeo. Pero en Deuteronomio 1:36 Dios le dijo, a ti, donde tus sandalias pisen, te daré esa tierra a ti y a tus descendientes. ¿Por qué le dio esa bendición Dios a Caleb? Si él es un cananeo, ni siquiera es descendiente de Abraham, no es descendiente de Isaac, no es descendiente de Jacob. Ah, porque Dios mira en el corazón, no mira a la raza de donde tú vienes o la etnicidad, nada de eso. Dios se fija en el corazón, ¿ok? Y esta es otra enseñanza que nos está dando aquí. Aquí vamos entonces en el versículo 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Ah, perdón, no, estamos en el versículo 16. Entonces Dios le dice, vas a llegar
y vas a ponerte ahí enfrente de Faraón para que te mire, para que vea que este poder viene de mí, y dile, el Señor. Cuando vean ahí esas palabras Señor con pura letra mayúscula, quiere decir Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Dile, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo, entonces será contaminada. El Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las piedras. Entonces aquí está una foto de cómo se miraba. ¿Ok? Entonces le pueden pedir, si los egipcios pidieron ayuda al dios Api que los ayudara, no pasaba nada, porque Dios es quien tiene control sobre esto. Dice, así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, usando la brujería y hacían lo mismo. La agua que quedaba, si por ejemplo tenían agua reservada, ellos mismos agarraban agua y decían, mira Moisés, podemos hacer lo mismo nosotros. Bueno, ¿eso qué, de qué sirve? Estás empeorando la cosa, ¿no? Si tú tienes agua y agarras esa agua que te falta y la conviertes en agua contaminada, si la conviertes en sangre, si ya no te sirve, o sea, ya, pues ya no te sirve. ¿Por qué no mejor lo convirtieron en agua pura? No hicieron eso, porque no podían. Sí pudieron imitar a Moisés, pero al hacerlo, iban empeorando la cosa y ellos ni en cuenta. Pero no podían convertirlo en agua pura. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces ahí el Faraón no quiere entender. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después que el Señor hirió al Nilo. Y luego, ¿qué sucedió? La segunda plaga. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. Entonces ahí está Moisés diciendo el futuro, lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios le está poniendo las palabras en la boca, ¿verdad? El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. No, si entras al baño, allí van a estar. Si quieres hacer pan, allí van a estar. Si abres el horno para hacer el pan, allí van a estar. Si entras a tu habitación, allí van a estar. Y vas a tener que pues quizás vas a tratar de sacarlas o lo que sea, pero el punto es que este es un castigo de Dios. Arrepiéntete y Él tendrá misericordia de ti. Ese es el mensaje que Moisés le está dando al faraón y a su pueblo, a todos los que están con el faraón. Es hora de arrepentimiento. Dice, el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además, entonces noten, ahí están los siervos y el pueblo de Faraón, los siervos y el pueblo de Faraón. Esto también tiene un significado espiritual, porque están los siervos del diablo, el pueblo del diablo, las personas que hacen la voluntad del diablo, ¿sí? Porque aquí el Faraón representa al diablo.
Egipto representa el mundo que no nos da consolación, el mundo que solamente está para consumirnos, ¿sí? Moisés representa a Jesucristo, el que nos salva, el que nos da redención, el que nos saca de la esclavitud, al pecado y a la muerte. Y luego están las aguas que se partieron, después vamos a ver cómo las aguas se van a partir, eso representa el bautismo. Y luego desde el cielo baja comida, el maná baja desde el cielo, comida desde el cielo, comida desde lo alto, eso representa la Eucaristía, que los israelitas iban comiendo el maná, ¿sí? Que bajaba del cielo mientras iban en el desierto. Igual nosotros estamos ahorita en el desierto estamos, pero mientras estamos en el desierto, Dios baja comida desde el cielo, la Eucaristía, para darnos de comer. Y después vamos a leer sobre la Pascua, cómo esto también es relacionado con Jesucristo. Todos estos son símbolos de la vida espiritual para nosotros también, ¿ok? Y aquí está el mensaje para los que hacen el mal, los que rechazan a Dios. El mensaje es, aquí está la salvación del Señor, acepten la salvación del Señor, quien tiene misericordia de todo el mundo. Subirían las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además el Señor a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces ahí están otra vez imitando a Moisés, pensando que están haciendo algo bien. Miren, nosotros también lo podemos hacer. Ah, pero vas empeorando la cosa. Iban empeorando la situación. Miren, aquí está Aarón con su vara sacando esas ranas. Y luego los magos de Faraón van y causan que más ranas vengan. Entonces, ¿eso cómo les va a ayudar? Está empeorando la cosa. ¿Por qué no mejor hacen que se vayan, que se alejen? Porque no pudieron. Eso solamente Dios lo puede hacer. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rueguen al Señor para que quite las ranas de mí. Entonces él reconoció, miren, los magos no lo pueden quitar, solamente Dios. Y se rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuando he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, de tus casas, y queden solamente en el río. Noten cómo dice Moisés, dice, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti. Entonces miren la paciencia de Moisés. No le dice, Faraón, menso, esto y que el otro. ¿Por qué no has hecho caso, verdad? Anteriormente? Sino dice, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti. Tú dime y yo lo haré. Ahora, ¿qué piensan que va a decir Faraón? Ahorita, ahorita mismo, pero miren lo que dice Faraón. Mañana, respondió Faraón. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. ¿Por qué dijo mañana? Porque está esperando, está diciendo, bueno, quizás hay otra manera que se puedan quitar, porque dentro de su corazón, ¿sí? Él no quiere aceptar al Señor, él no quiere decir, Señor, ten compasión de mí, perdóname, yo quiero ser parte de tu pueblo también, yo quiero servirte a ti, no quiere decir eso. Entonces dice, mañana, por si acaso, por si, a lo mejor va a pasar algo para que se alejen estas ranas, dijo mañana. Ahora, quizás ustedes están pensando, bueno, Faraón, ¿qué, pues, qué tiene en la cabeza? ¿No? ¿Por qué no está pensando bien? Pero también nosotros podemos caer en eso. ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, oh, este pecado o esta cosa que debo dejar de hacer, lo dejaré de hacer mañana? Si Dios me llama ahorita a hacerlo o a dejar de hacerlo, bueno, sí, lo haré o lo dejaré de hacer mañana. Ya mañana empiezo, ¿ok? También nosotros podemos caer en la misma mentalidad de mañana, 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 ¿verdad? Versículo 2 aquí, entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés.
y murieron las ranas en las casas, en los patios, en los campos. Las juntaron en montes y la tierra se corrompió. O sea que olía feo, feo. Pero, pero al faraón que había, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Ahí está, otra vez. Dios le mostró misericordia. Faraón está diciendo, no los dejaré ir, aquí se van a quedar. Entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Entonces aquí está, ahí se van a llenar de... Ahora, está la pregunta. Está la pregunta ahora, ¿ok? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué son mosquitos o piojos o gránulos? Porque hay diferentes Biblias que dicen lo mismo. Algunas Biblias dicen mosquitos, la plaga de mosquitos, otras Biblias dicen la plaga de piojos, otras Biblias dicen la plaga de gránulos. ¿A qué se refiere? Bueno, no se sabe 100%. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea que se usó es la palabra ken o kenim. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una palabra media misteriosa. No se sabe exactamente cómo se debe de traducir aquí. Puede que sea mosquitos, puede que sea piojos, puede que sea gránulos. En Egipto había de todo, ¿ok? Y recuerden que están tomando estas cosas el Señor y la está amplificando, la está intensificando para que vean, esto no es algo natural, esto viene del Señor, esta plaga. ¿M? Pero es muy probable que sea gránulos. Estos son, es un tipo de mosca. Y los egipcios consideraban este tipo de mosca como algo que am, profana lo sagrado. Entonces tendría sentido si sería esto, porque cuando vean que estos gránulos se está llenando estos espacios sagrados, van a decir, bueno, ya se profanó nuestros lugares sagrados, para que digan, nuestros dioses no tienen control sobre esta situación, solamente el Dios de Moisés. ¿Sí? Tendría sentido entonces que sea gránulos, ¿ok? Porque ellos lo consideraban una mosca que profanaba lugares sagrados. Ok, entonces el Señor dijo a Moisés, oh, ya leí esa parte. Y así lo hicieron, ¿verdad? Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No tiene sentido que hagan esto, ¿por qué van a empeorar el asunto, ¿verdad? Pero lo intentaron, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Ahí es cuando se dieron cuenta, mira, este es el dedo de Dios. Ahí es cuando dijeron, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Wow. Entonces, al Faraón no quería escuchar. Ahí estaba toda la prueba, todas las pruebas y no quiso escuchar. El Señor dijo entonces a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón. Cuando salga del agua, dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenaron de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Entonces, algunas cosas aquí, en primer lugar, ¿qué es esto de enjambres de insectos? Ahí es la manera que lo traduce esto. Otra manera de traducirlo es como moscas, ¿ok? Moscas, una plaga de moscas puede ser diferentes tipos de moscas, diferentes tipos de, am, de insectos, ¿verdad? Pero algo que quiero que sepan allí es que hay una distinción. El pueblo de Dios, aquí como muestra en esta foto, recibe la protección de Dios. Mientras los que rechazan a Dios, los que afligían
y le hacían daño al pueblo de Dios, están sufriendo la plaga hasta que se arrepienten. Entonces hay esa distinción. Yo haré distinción entre mi pueblo, es decir, a los que me siguen a mí, y a tu pueblo, es decir, a los que te siguen a ti. Mañana tendrá lugar esta señal. Así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. Entonces, ¿qué les dijo Moisés? Déjanos ir, nos vamos a salir de la tierra de Egipto para servir a nuestro Dios. Pero ahora Faraón está diciendo, ok, sí, está bien, pueden ir a ofrecer sacrificio, pero dentro del país. Pero Moisés le respondió, no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificamos al Señor nuestro Dios. Porque dice, si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán, andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto. Y ofrecemos sacrificios al Señor nuestro Dios tal como Él nos manda. Sí, porque ellos tenían, por ejemplo, ovejas. Eso es un animal que no se debe de sacrificar según los egipcios. De hecho, hay una ley egipcia en antigüedad que decía no deben de hacer sacrificios de ovejas, porque para ellos eso era algo, una abominación. Es como un animal impuro, no lo debes de hacer. Y entonces dice el faraón, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Salió Moisés entonces de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Otra vez, cada vez que Dios le muestra misericordia, endurece su corazón. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo, mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, teniendo las pruebas allí enfrente de él, aún así no quiso arrepentirse, no quiso seguir la palabra de Dios y no quiso ir, no quiso dejar ir a los israelitas, sino lo que los quería esclavizados. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno, es decir, las cenizas de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia del faraón, lo vas a tirar hacia arriba. Dice, el hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultan en úlceras en los hombres y los animales por toda la tierra de Egipto. Otra enfermedad ahí. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Entonces, todos los que eran de Faraón, todos los que estaban con Faraón, no recibían la bendición que recibía el pueblo de Dios. ¿Ok? Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces ahora ahí está la pregunta, ¿por qué dice ahora ahí el Señor endureció? Porque ya hemos leído cómo el Faraón iba endureciendo su corazón.
Entonces, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, el Señor está mostrándole misericordia y también le está dando las plagas. Y esta es la reacción del faraón. ¿Qué es la reacción del faraón? Es rechazar al Señor. Eso es lo que representa que el Señor endureció el corazón de Faraón, porque cada vez que Dios actúa, cuando Dios manda una plaga o cuando Dios le quita la plaga, ¿qué es la reacción del Faraón? Rechazar al Señor. Pero no es que el Señor, por ejemplo, que Dios lo tenga como títere controlándolo, porque vamos a ver aquí ahorita, miren lo que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, así dice el Señor, el Dios de los Hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra porque si no, si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra, ¿sí? De hecho, Dios está diciendo aquí, les estoy mostrando misericordia. Puedo acabar con todos ustedes, pero les estoy mostrando misericordia. Este es la séptima plaga. Miren qué tan largo está. Está más largo que las otras que hemos leído, porque es la séptima. El número 7 tiene un gran significado en la Biblia. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, para que sepan que yo soy el Dios verdadero, para que me sigan a mí. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Entonces recuerden, nosotros somos pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, ¿sí? La iglesia es llamada esposa de Jesucristo. ¿Un esposo ama a su esposa? Claro que sí, el Señor ama a su iglesia, sí. Cuando alguien daña a la iglesia, está dañando a Cristo. Por eso San Pablo, antes de su conversión, él era una persona que seguía la ley de Moisés. Él era judío, era del tribu de Benjamín, ¿sí? Era descendiente de Benjamín, muy orgulloso de ser seguidor de la ley de Moisés. Y ahí, pues él estudiaba la ley de Moisés, él era muy dedicado, muy celoso por su fe. Y él perseguía a cristianos. Y cuando él iba en su caballo, que se le aparece el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y queda ciego, se cae del caballo y le dice nuestro Señor Jesucristo, Saulo, Saulo, porque se llama Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero Jesús ya había resucitado y ya ascendió a los cielos. Entonces, ¿por qué dice Jesús, por qué me persigues a mí? Si no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a su iglesia. Ah, pero la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, al perseguir la iglesia de Jesucristo, estás persiguiendo a Jesucristo. Entonces, no crean que Dios no le importa nuestro sufrimiento. Claro que sí. Nosotros somos su pueblo. Y aquí vemos el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Dice, vas en contra de mi pueblo, vas en contra de mí. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundada hasta ahora. Ahora pues, manda a poner a salvo todos tus ganados y todo lo que tienes en el campo, ¿ok? Para que se salven, si no van a morir allá. Porque todo hombre y todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. De, el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Entonces había entre los siervos de Faraón que decían, bueno, cuando, cuando el Dios de Moisés dice, lo hace. Entonces hay que meter todos nuestros animales y todo eso, ¿ah? Y hay que meternos para adentro. Versículo 21, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. Pues miren, hasta ahorita incluso hay personas que dicen, no, pues Moisés, no, de qué, él no es profeta del verdadero Dios. Después de tanta plaga, después de tanta prueba, aún están también igual que Faraón. Por eso se llaman el pueblo de Faraón.
porque están con el faraón, no están con Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto como animales, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces ahí está la distinción. Cualquier persona que tenga fe en el Señor, después de que Él mostró sus pruebas, Dios le iba a tener misericordia a esa persona. Pero si están con el faraón, si están en contra de Dios y en contra de su pueblo, bueno, viene el castigo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedaron más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que la tierra es del Señor. Entonces esto lo vamos a hacer para que tú sepas que la tierra es del Señor. El Señor es Dios incluso de tu tierra. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor, Dios. Es decir, aunque vean todo esto, aún no se quieren arrepentir, aún no quieren aceptar al Señor. Dice aquí el versículo 31 y 32, y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidas, por ser tardíos, es decir, que todavía no era su tiempo. Esto muestra el conocimiento de Moisés. Esto lo escribió Moisés y muestra su conocimiento de el calendario agrícola egipcio. ¿Ok? Porque así es como pasaba, en ese orden. Y basado en esto, en esto que acabamos de leer, versículo 31 y versículo 32, podemos discernir, podemos determinar, sabemos cuándo sucedió esto. Esto sucedió entre febrero o marzo, porque ese es el tiempo donde sucede eso, que nos describe en el versículo 31 y versículo 32. Y después vamos a ver que Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud en el mes de Abib, también conocido como el mes de Nisán. El mes de Abib o Nisán comienza aproximadamente a fines de marzo o principios de abril. Pero ahorita en Éxodo capítulo 9, versículos 31 y 32, nos muestra que esa plaga sucedió ¿cuándo? Como entre febrero o marzo. Y ya después, como a fines de marzo, principios de abril, ahí es cuando salieron de Egipto. Entonces, vamos a ver aquí el versículo 33. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió su mano hacia sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Ahí está. Otra vez Faraón está rechazando la palabra de Dios, otra vez está am, negándose, no se quiere someter a Dios. Cuando Dios le mostró esa misericordia, él dijo, ok, mejor no los voy a dejar ir. En Éxodo capítulo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios.
y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. ¿No es qué dice allí? Dice el Señor, yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios los tiene controlado como títeres, controlando sus decisiones? No, porque miren lo que va a decir ahorita Dios en el versículo 3. Pero antes de llegar allí, ¿qué quiere decir entonces que Dios endureció su corazón y el corazón de ellos? Quiere decir que Dios, si Él pudiera, ya lo acabamos de leer en el capítulo 9, donde Dios dice, si yo quisiera, podía destruirlos todos para que ya acabar con esto, pero no lo voy a hacer, sino voy a mostrarte mi misericordia, quitando las plagas, y voy a mostrarte mi justicia, dándote plagas. Y al hacer eso, sé que te va a causar rincor, sé que te va a causar am, enojo para que me rechaces, ¿sí? Aunque te muestre misericordia, sé que me vas a rechazar, pero lo voy a hacer ¿para qué? Para que miren quién es el Señor, para que miren quién soy, para que mi pueblo sepa que yo soy el Señor y para que ustedes sepan que deben de ir a mí, ¿sí? Porque yo soy el Señor que tiene poder, pero también soy el Señor que les tiene misericordia cada vez que quitaba la plaga. Ok. Versículo 3. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí eso no tiene sentido. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Si Dios los está controlando como títeres cada decisión que toman, ¿por qué les hace la pregunta, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? La razón es porque es decisión de ellos. Es realmente decisión de ellos. Ellos realmente en su corazón están rechazando al Señor. Realmente en su corazón están diciendo no al Señor. No es que Dios los tenga controlados como si fueran títeres, ¿verdad? O como si fueran sus juguetes. No, eso no es lo que quiere decir eso, sino se refiere al hecho de que Dios actúa y ellos lo rechazan. Ellos es su propia decisión. Ellos tienen libre albedrío, ellos deciden rechazar al Señor. Dice, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Y harán tus casas, las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón, y los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deje ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón y les dijo, vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Entonces, o sea, va a ser fiesta solemne, todos nos vamos a ir a esta fiesta solemne del Señor. Y miren ahora lo que dice aquí, el versículo 10, así sea el Señor con ustedes. Les dijo Faraón, si los dejo ir a ustedes y a sus pequeños, tengan cuidado porque tienen malas intenciones. No será así. Vayan ahora solo ustedes los hombres y sirvan al Señor, porque eso es lo que han pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo, miren, se quieren ir ustedes y con sus pequeños, es decir, con sus hijos. No, 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 solamente los adultos vayan. Los hijos se quedan aquí. No vaya a ser que les hagas daño allá. A lo mejor por eso los quieres llevar allá, ¿verdad? Los quieres llevar allá de escondidas para hacerles daño, ¿verdad? Por eso lo quieres hacer. Noten cómo el faraón los está acusando. Los está acusando, ¿sí? Entonces, pero es mentira. Obviamente Moisés y ellos no le quieren hacer daño. Pero ¿por qué está diciendo faraón esto? Porque en verdad le importa la vida de los niños, no. Es manipulación. Es para que se queden los niños, ellos se van, para que regresen. No sea que se vayan y no regresen. No, no, yo quiero que regresen.
Entonces, ahora el versículo 11 dice, no será así, vayan ahora solo ustedes y sirvan al Señor porque eso es lo que han pedido y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda la planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Todo lo que quedó se lo va a tragar. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habría después. ¿Ok? Porque cubrieron la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció, hasta se oscureció. Se comieron toda la planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que nada quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó apresuradamente, muy rápido, a Moisés y a Faraón y dijo, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora pues les ruego que perdone mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Ahora fíjense, estas langostas, así es como se miran. Estas son las langostas, ¿ok? Aquí está una imagen de las langostas. Así es como se miran. Estas son langostas. Entonces imagínense una infestación de pura langosta hasta el punto que se pone oscuro. Va tragando todo. Incluso dice que los árboles, las langostas se comieron los árboles. ¿Esto qué va a causar? Eventualmente una escasez de madera, ¿no? Porque ¿de dónde viene la madera? De los árboles. Entonces, si se traga los árboles, pues va a haber eventualmente una escasez de madera. ¿Por qué digo eventualmente? Porque podrían haber usado muchos de los troncos de los árboles sobrantes, ¿ok? Pero eventualmente sí va a haber una escasez de madera. Y eso sí lo vemos, que en estos tiempos sucedió una escasez de madera. Resulta que después del reinado de Ramsés II, ¿quién es Ramsés II? Él es el faraón del Éxodo. Él es el faraón que va hablando en Éxodo 8, Éxodo 9, Éxodo 10, esos capítulos que hemos leído. El faraón del Éxodo era el faraón Ramsés II. Y ahorita les voy a decir por qué. Ya lo he dicho en estudios pasados, pero lo voy a repetir. Este faraón, después de su reinado, durante el reinado de la dinastía 20, así es como se llama, se reciclaban ataúdes para enterrar a personas. Se reciclaba, ¿por qué? Porque no tenían la materia. ¿Cómo no van a tener la materia? No tenían madera. ¿Por qué no tienen madera? Aquí está la respuesta. El libro de Éxodo nos dice, porque sucedió esta plaga de langostas. Y el Señor, después de que Moisés oró, el Señor cambió el viento a un viento occidental, muy fuerte, que se llevó las langostas y las arrojó al mar rojo. Los ya no están. Ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los israelitas. Porque dice que endureció el corazón porque Dios le mostró misericordia. Y al mostrarle misericordia, ¿qué hace el Faraón? Dice, ok, mejor no los voy a dejar ir. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan tocarse. ¿Ok? Extendió Moisés su mano. Entonces, esto de hecho sí sucedía en Egipto, donde venía una oscuridad debido a, por ejemplo, tormentas de, am, de arena. Tormentas de arena vienen y oscurece todo. Bueno, aquí está sucediendo de manera muy fuerte exactamente cuando Dios lo manda, mostrándole al faraón y a su pueblo que esto viene de Dios. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos o a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan, sirvan al Señor, solo que sus ovejas y sus vacas queden aquí. Aún sus pequeños pueden ir con ustedes. Entonces los pequeños sí, pero que se queden por favor las ovejas y las vacas.
Pero Moisés contestó, tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Esto es parte de la adoración a Dios, sacrificios al Señor. Necesitamos los animales, ¿sí? Nuestro sacrificio es el Cordero de Dios, Jesucristo, ¿sí? Ya tenemos nuestro sacrificio, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice ahora aquí, versículo 26, por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Entonces no se sabe exactamente lo que se ocupa, ¿verdad? Pero todo lo vamos a hacer según como Dios lo manda. Todo lo vamos a hacer según como Dios lo manda, ¿sí? Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Es decir, no regreses si no te mato. Y Moisés dijo, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Entonces esa es la novena plaga, la plaga de la oscuridad. Ahora aquí, mira, esta es la última plaga, la décima plaga. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejaré ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echaré de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Entonces van a ir con plata y con oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, él mismo, Moisés, era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Entonces, él era conocido. Todos lo conocían, todos sabían lo que él estaba haciendo. Entonces, no había pretexto para decir, oh, yo no sabía. Todos sabían. Y Moisés dijo, así dice el Señor. Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Entonces todos los que dañan al pueblo de Dios y todos los que rechazan a Dios no van a recibir su misericordia. También todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Aquí Egipto representa el pueblo de Faraón, no necesariamente a una persona de raza egipcia, ¿verdad? Porque una persona de raza egipcia podía aceptar al Señor, de que después vamos a ver en el capítulo 12 que sí sucedió. Y cuando dice Israel, no es solamente los que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque aquí va incluido el cananeo Caleb. Entonces es simbólico. Egipto representa al mundo, Israel representa al pueblo de Dios. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Entonces Dios ya sabe que no lo va a escuchar, pero Dios aún va a seguir con esto para que muestre su poder. Moisés y Aarón hicieron todas esas maravillas en presencia de Faraón. Con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Entonces ahí va, Faraón está rechazando al Señor, ¿ok? Ahora está la pregunta, ¿quién era este faraón? Era el faraón Ramsés II. ¿Por qué? Porque en el año 1265 tenemos las pruebas que en Egipto, en la tierra de Abarís, donde vivía Moisés, donde vivía Aarón, sí, porque en esa tierra de Abarís, en esa ciudad de Abarís, que hoy en día es conocida como Tel el Daba en Egipto, así se llama Tel el Daba, pero en esos tiempos se llamaba Abarís y se encontró cosas seméticas, cosas de semitas, por ejemplo, am, cosas que creaban, por ejemplo, si tienes platos, era platos en estilo semita, los israelitas eran semitas.
La manera que enterraban personas era como semita, eso es lo que los arqueólogos encontraron. También lo que comían era muy semita, porque comían ovejas. Los egipcios no comían ovejas, ellos los consideraban como comida chatarra, comida que no sirve, comida impura. Ellos comían vaca. Encontraron casas construidas como lo construían los israelitas, los semitas. Esto lo encontraron en la tierra de Abarís, ¿sí? Entonces ahí es donde vivían los israelitas, ahí es donde estaba Moisés, ahí es donde estaba Aarón, porque resulta, y el libro de Éxodo nos dice, que los israelitas construyeron la ciudad de Ramsés. ¿Qué es la ciudad de Ramsés? Es la ciudad de Pi-Ramsis, es Pi-Ramsis, esa ciudad, ¿verdad? Fue construida en los tiempos de Ramsés II. Y esta era la ciudad imperial donde se quedaba el faraón en su palacio, cerquitas de Abarís. Por eso Moisés y Aarón estaban cerquitas, porque estaba a 2 kilómetros de Abarís. Estaban cerquitas al faraón. Y por eso dice en Éxodo capítulo 12 que fueron por la noche a hablar con faraón y regresaron a su tierra por la mañana. ¿Por qué? Porque estaba cerquitas. ¿Ok? Entonces, eh, 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 ¿quién era el faraón? Ramsés II. En estos tiempos, en el año 1265, ese pueblo de Abarís, escuchen muy bien, de repente, de la noche a la mañana, todos se evacuaron en el año 1265 antes de Cristo. Todas esas personas que vivían ahí en Abarís huyeron, se salieron, evacuaron en el año 1265. ¿Por qué? Sucedió el éxodo, se salieron de allí. Ahora, hay historiadores que no quieren aceptar esto, que era un éxodo, ¿no? Porque no quieren creer, ¿verdad? En lo que dice la Biblia. Entonces, lo que ellos dicen es que había un río por allí. Y a veces lo que pasaba en Egipto, cuando corría un río por una parte, de repente se puede, se puede ir el río. Y eso es lo que pasaba. Hay lugares ahorita en Egipto donde antes corría agua, pero después la agua como que se iba, se va. Y hay lugares en Egipto hoy en día que antes corría agua por ahí, pero ya no está el agua. Entonces esa es la explicación que ellos dan. Ellos dicen, oh, es que lo que pasa es que estaba el río que corría por allí, pero como que se fue el río, entonces se fueron todos. Eso no tiene sentido porque tenemos documento, tenemos los artefactos históricos, está documentado que incluso después de esta salida, el puerto de la ciudad todavía se estaba usando, pero para eso se ocupa el río. Entonces aún no se había ido el río. Entonces, ¿qué es la respuesta entonces? La respuesta está en el libro de Éxodo. Sucedió el Éxodo, Moisés lo sacó. Esto sucedió en el año 1265 antes de Cristo. Esto quiere decir que la muerte del primogénito, la muerte del primogénito de Ramsés II murió en el año 1265 antes de Cristo. Van a creer que el sucesor de Ramsés II es Merneptah, su hijo, pero no es su primogénito porque su hijo primogénito había muerto. El primogénito recibía el trono, pero en el caso de Ramsés II no se lo podía dar, porque ya estaba muerto. Y por eso su hijo, su otro hijo, Merneptah, fue quien era su sucesor. Última cosa que voy a decir, noten una conexión con la penúltima plaga y la última plaga. Viene la oscuridad y luego la muerte del primogénito. Igual con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en la cruz a las 12 de la tarde, vino la oscuridad por 3 horas. Aquí vino la oscuridad por 3 días. En los tiempos de Jesús, cuando estaba en la cruz, a las 12 de la tarde por 3 horas, vino la oscuridad. Y después de la oscuridad, la muerte del primogénito, es decir, Jesús. ¿Ven la conexión? Jesús es el primogénito de Dios, nos dice Colosenses 1:15. ¿Ok? Porque Él recibe todo del Padre. ¿Ok? Entonces viene la oscuridad y después de la oscuridad
la muerte del primogénito. Igual sucedió con Jesús nuestro Señor. Hay esa conexión. ¿Ok? Pero esto era plagas por castigo, pero eso lo que pasó con Jesús era una bendición para la humanidad. Dios murió por nosotros. Estaba pensando en cada uno de nosotros, sabiendo lo que vamos a hacer, la vida que vamos a vivir, lo que vamos a sufrir. Y Jesús lloró lágrimas por amor a nosotros. ¿Sí? Recuerden eso. Recuerden que Jesús estaba en la cruz por nosotros. Nunca piensen que Dios no nos ama. ¿Sí? Si ustedes estuvieran allí mirando a Jesús, cómo lo golpeaban, cómo lo maltrataban, estaba ahí colgando colgado en la cruz, ustedes quizás pensarían, bueno, Dios no está con este hombre, miren cómo está, pero no, Dios sí está con ese hombre, sí estaba con ese hombre, porque ese hombre es el Hijo de Dios. Entonces, las cosas se pueden ver de alguna manera, pero Jesús sabe, Jesús está con nosotros, ¿ok? Y Él nos está abrazando en cada momento. Entonces hay que reconocerlo y hay que darle un abrazo también a Él, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y por eso, ¿cuáles son una de las últimas palabras que dijo Jesús cuando miró al apóstol San Juan? En la Biblia dice, miró al apóstol San Juan y al pie de él a su madre, la Virgen María. ¿Qué le dijo al apóstol Juan? Le dijo, he aquí tu madre. Y a su mamá le dijo, he aquí tu hijo. Y de hecho en la Biblia no dice que es el apóstol San Juan, eso lo sabemos por tradición, que era el apóstol San Juan. Dice el discípulo amado. No, si tú quieres ser discípulo amado de Jesús, tienes que también aceptar a su madre, porque tú eres su hijo, tú eres su hija.